Día tratando de actualizar toda la información y ahora estamos con nuestro compañero Cristian Pérez desde su casa como corresponde haciendo la cuarentena. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Marcelo, Sofía, audiencia, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué Muy bien. cuentan? ¿Cómo lo trata la cuarentena? Supongo que como a todos, ¿no? Con que se extraña esa juntada, los abrazos, los contactos. Bueno, en mi caso soy muy cafetero, me gusta mucho ir a tomar café, leer el diario y esas cosas se Claro. extrañan, ¿no? Más Bueno, allá de lo que tenga que ver con lo sociable. claro, claro, claro. ¿Sos de leer diario papel todavía? El diario Ah, papel, Dios. sí. Es Ajá. un encanto, ¿no? Ese olor a tinta, papel, dar vuelta a la hoja, más allá que las diferentes aplicaciones que hay, que uno sí, lee sí, sí. básicamente lo mismo, pero el papel tiene otro gusto, otro sentido, otro tacto, ¿no? Se Sí. extraña. Bien. Mira, vos, yo hace mucho que lo dejé. Yo hace Sí. mucho que lo dejé al papel. Gastaba un dinero Bueno, vos importante. sos más joven que yo, Marcelo. No creía que tanto, pero No. bueno. Sofía no le escuché. Pero bueno, contanos un poco, Cristian, qué análisis traemos para hoy. Para hoy. Básicamente era presentar un poco la nota que teníamos. Ustedes estuvieron hablando algo del comportamiento de la psique en Sí. cuarentena, de nuestra Ujú. mente, de nuestros comportamientos que lleva esta cuarentena, esta pandemia, ¿no? Y todas esas miserias que aparecen también, los comportamientos humanos, la violencia, la tristeza, el insomnio, muchos trastornos que aparecen. Es Es por eso verdad. que hicimos una nota con el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, el Ajá. licenciado Diego Zapata, para que nos explique un poco cuáles son los trastornos que más aparecen en esta pandemia, en esta convivencia que obliga la pandemia, ¿no? Y realmente aparecen cosas feas, muy Es feas, verdad. ¿no? Es real, es La real. violencia es otra de ellas, el incremento de las consultas online, pero la verdad que uno lo dejó, porque si bien ustedes hablaron, creo, con una psicóloga, que lo tocó un poco por lo general, pero tenemos varios minutos de esta entrevista que le realizamos donde aparecen cosas que tienen que ver básicamente con la miseria humana, ¿no? Y Perfecto. Buenísimo. aparte no estamos preparados para esta No, convivencia, no, no, no. convengamos. Lo digo, Cristian, yo lo digo todos los días a esto. Esto Es es aprender. extraordinario y Totalmente. estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Todos, todos. A los que trabajamos, a los Claro. que tenemos que venir a trabajar, los que están en sus casas. Para todos es un aprendizaje. Esto nadie se lo imaginó. Fíjate vos que le pido en la nota que me haga un ranking de cuáles serían, no sé si está bien llamado patologías o trastornos, si tuviera que ponerlos en una escala del 1 al 3 o del 1 al 5, cuáles son las que van apareciendo, ¿no? Y Claro. sin duda la violencia, la depresión y todas esas son las que más aparecen, pero también aparece el tema del abuso sexual. Mejor que lo Ah, explique el sí. licenciado Diego Cardoso en la siguiente nota que Bien. ustedes van a presentar. Bueno, Vamos entonces. presentamos entonces esa nota. La verdad que interesante para que prestemos atención en esta época de cuarentena lo que propone Cristian Pérez. Presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, buenos días, gracias por su atención. Buenos días, Cristian. Muchas gracias a vos por la invitación y un saludo para toda tu audiencia. Bien, supongo que las consultas deben ser varias, van aumentando en este contexto de esta contingencia que tiene que ver con el aislamiento social, la pandemia, la cuarentena. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes desde la institución? ¿Están aumentando, supongo, las consultas? Sí, ha ido creciendo el número de consultas y evidentemente cada noticia que prolonga el aislamiento social preventivo obligatorio genera nuevas reacciones porque las personas iban poniendo una fecha al fin de su aislamiento y muchas tenían pensado retornar a su vida cotidiana y es muy importante en este momento poder hacer foco en el objetivo de este aislamiento, que es la no propagación del virus y que no estamos exentos de que suba el número de casos infectados. Entonces, la consulta de salud mental ha aumentado en relación a esto porque la gente debe prepararse nuevamente para
seguir afrontando el aislamiento social preventivo. Muchos están cansados, les resulta tedioso, hay enojos con esto, y hay también entendimiento que el fin mayor es preservar la vida. Seguro. Si bien no se puede generalizar, Diego, pero ¿cuáles serían los 3 o 5 trastornos que aparecen principalmente, ¿no? Me refiero a la ansiedad, a la depresión. Si lo tuviéramos que ubicar en un orden, ¿cuáles serían las de mayor demanda? Bueno, podremos hacer la ubicación por un orden, pero deberíamos primero hacer esta salvedad. A nadie le va a parecer algo de lo cual no posee condiciones de predisposición o vulnerabilidad para eso. Es decir, que no podemos afectarnos de cualquier forma. Y grandes números de consultas hoy vienen sobre todo por aquellos trastornos que tienen que ver con la agrupación de los síntomas ansiógenos. Es decir, que a muchas personas el aislamiento le está generando un alto grado de ansiedad que se les vuelve intolerable. En ese primer orden. Después hay un trastorno que tiene que ver con la desregulación de lo que es los ritmos circadianos, o lo que tiene que ver con la alteración del sueño y la vigilia. A las personas se les está dificultando, ahora más que nunca, reordenar la rutina y mantenerla, sostenerla. La primera semana quizás lo hizo, la segunda semana no, y ahora está teniendo dificultades en el sueño. Eso generalmente viene asociado por intranquilidades, incertidumbres que se han ido agrandando. En sí mismo no representa un trastorno psicopatológico grave, sino que son un conjunto de síntomas que se van agrupando. Luego se encuentran los estados básicos de tristezas predisponentes, ¿cierto? Donde empiezan a haber desesperación, porque no se sabe cuándo esto va a terminar. De Entonces, incertidumbre, básicamente, ¿no? incertidumbre que viene acompañado de la sociedad, de la soledad, y que hay un grado de abatimiento de la sociedad en estas situaciones. Entonces, cuando está este abatimiento, la persona empieza a tener pensamientos negativos que son intrusivos y que no puede controlar. En ese momento es que la estabilidad emocional de la persona llega a desestabilizarse, a descompensarse un poco, pero había un cuadro básicamente de base que tendía a la tristeza, y eso se transformó en un estado depresivo. Si bien es Que se corto el tiempo, acentúa aún más ahora en esta cuarentena. exacto, se acentúa. Seguramente ya venía preexistiéndole a la persona con unos meses de anterioridad, y esta situación lo pone de manifiesto en su mayor esplendor sintomático. Podemos decir que también hay personas que tienen o sufren ataques de pánico y están con una situación de aislamiento, y les cuesta sostenerlo, ¿no? Entonces se sienten como encerrados, y muchas de esas cuestiones, mediante la angustia presente, se transforman en un ataque de pánico. Hay un alto número también de que, si bien no es un trastorno, pero es una manifestación de nuestra sociedad, que tiene que ver con el aumento de casos de violencia y abusos de poder, abusos sexuales con los niños. En tanto que hoy día las parejas están viviendo con el agresor. Sí, de hecho se ha manifestado un número, ¿no? En este tiempo de cuarentena ha aumentado el número de femicidios en el caso extremo y de violencia. Ha aumentado el número y ha aumentado la cualidad de los actos. Es decir,
que muchos de esos actos tienen mayor virulencia. Vemos a mujeres que se les ha arrojado agua hirviendo, que son víctimas de violencia de golpe de puño, ¿no es cierto? Se ha incrementado aún más. Se ha incrementado y las estadísticas en eso son tan importantes como lo que uno puede tomar del COVID-19. Quizás hay más fallecimientos hoy día en la ciudad de Córdoba o en el país por casos de femicidio que quizás por casos de COVID, ¿no? Claro, la convivencia aquí aparece como una cuestión básica, pero a la vez no estamos preparados para estar en esa convivencia obligatoria que representa la cuarentena, Diego. Sí, no estamos preparados porque evidentemente esta es una situación que nos sometió a todos impulsivamente. Un astronauta, una persona que se prepara para una situación como esta, va haciendo ejercitaciones permanentes, lleva una formación, como puede ser también un marín que va en un barco o quizás un Claro, mismo, claro. Estudia y pero se prepara para eso. estudia, se prepara, se condiciona físicamente, psíquicamente, ¿no? Socialmente, tiene regulado, sabe cuánto tiempo va a estar, cuánto no. Tiene otros marcos de referencia. Y en eso es como muy importante decir, bueno, no estamos preparados para la convivencia, pero cierto tipo de modalidades de relaciones violentas se imponen en nuestra vida diaria. Entonces, lo que sería una irritabilidad común en en una Un contexto común, en un acá se contexto, acentúa y se agrava y se profundiza. sí, también se desmitifica de que el otro venía y era expresión violenta porque venía del trabajo violento, porque había un estresor externo que lo hacía poner así. También se desmitifica eso, porque en realidad conducta sigue siendo machista, heteropatriarcal, De poder. de poder. Hay abuso de poder, de eso se trata. Y bueno, y otro quinto lugar, no sé si corresponde ubicarlos así del 1 al 5, pero tiene que ver con el abuso de sustancias para tramitar esta situación y las preexistentes adicciones que hay en la vida cotidiana de muchas personas. O sea que todo lo que veíamos en el contexto, en un contexto común de tránsito, de trabajo, de sociabilización, en esta cuarentena se acentúan aún más, y más aún si tiene un cuadro preexistente. Digo, porque un bebedor social o alguna otra cosa, en esta cuarentena se acentúa todavía más, como es el caso de la violencia, que acabas de decir, que se desmitifica un poco eso de que venía nervioso del trabajo, lo cual no es justificativo para nada, pero que se termina de desmitificar con esta cuarentena. Exacto. Sí, el sujeto ha traído, la persona ha traído a su casa internamente, prolongado en el tiempo, lo que ya venía haciendo en el En la vida afuera, común. en el afuera. Entonces, se acentúa así. Bueno, en ese panorama lo que nos encontramos es que el abuso de las sustancias están al servicio de decir, bueno, para tramitar la cuarentena, bueno, lo que era social ahora es individual y aislado. Por lo tanto, ustedes como profesionales lo desaconsejan totalmente este tema del consumo, entre otras cosas, de alcohol. Evidentemente no es algo que sirva para tramitar las emociones. En el fondo hay una necesidad de manipulación de las emociones que se está viviendo en esta situación. Podemos diferenciar que hay emociones totalmente propias de este estado de confinamiento, que son esperables,
y que vamos a vivir todas las personas, los niños, los adultos, los adolescentes, y hay estados preexistentes de signos y síntomas que dan la descompensación de distintos cuadros o trastornos. Eso es lo que está pasando. Diego, como para ir finalizando, si bien te vuelvo a reiterar, está mal la generalización, pero las estadísticas hablan en función de los trastornos que me describiste al principio. ¿Cuál sería el consejo o el aporte que se puede hacer, más allá que cada uno, por supuesto, debe tener su psicólogo de cabecera, ¿no? Pero en general, ¿cuál es el consejo que se podría dar para sobrellevar lo mejor posible esta cuarentena? Bueno, vamos a tomar dos datitos también que nos aporta esta situación de aislamiento, ¿no? Hay personas que se sienten mejor. También hay personas que se están sintiendo mejor en este estado de aislamiento. ¿En la cuarentena? Es la cuarentena, sí. Se sienten mejor porque no están tan estresados con su vida laboral, no son presos de tantas exigencias, han podido recomponer los vínculos familiares y el contacto, comer al mediodía, estar a la noche con la familia, poder jugar con los niños. Hay personas que le está viniendo bien esta situación para recomponer una vida que hoy día Que no tenían. que no tenía, que fugaz, instantánea, veloz, con muchos imperativos de comportarse de cierta forma. Eso es un dato que también hay que dar porque no todo es negativo. ¿Y cuál sería la situación un poco más adecuada para vivir? Primero, recordar, y esto aunque lo digamos 10.000 veces, hay que volver a repetirlo, la adecuación de los hábitos de la vida cotidiana, que son ordenadores del psiquismo, a qué hora levantarse, a qué hora comer, tener una actividad física, poder tener un contacto afectivo y estimulante con los seres queridos que tenemos cerca y los que nos podemos comunicar por videollamadas o otros medios de tecnología. Poder seguir sosteniéndolo. Este es una oportunidad para también reflexionar si la vida que tenemos actualmente es la que queremos sostener cuando pase este suceso. Entonces eso debe ser algo importante. Y ya después, algo movilizador de cara al futuro y fuera de esta cuarentena. exacto, algo que permita reorientarse de acuerdo al deseo y los objetivos que tiene cada uno. Si está ajustado el deseo que lo habita, sería en esa cuestión. Y algo que es muy importante es poder encontrar dentro de los recursos internos que se tiene el valor de tomar decisiones en el mañana, ¿no es cierto? Poder hacer esa evaluación que le permita tomar una decisión, porque la vida cambió abruptamente desde la afuera, entonces cada persona tiene que ser activa y buscar modificar ese afuera desde adentro, con los recursos que vaya haciendo. Diego Zapata, presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a vos. Bien, ahí lo escuchábamos a Diego entonces contándonos un poco de cómo llevar también este momento. El alcohol, qué tema el alcohol, ¿no? Que por ahí no lo tomamos en cuenta, Cristian. El alcohol es uno de los factores importantes. Bueno, ahí se desmitificaba un poco varias cosas, ¿no? Uno tiene que ver con esto de la violencia, con el alcohol, que acentúa mucho más la violencia, la violencia justamente, y estas emociones no son positivas para nada, Claro, ¿no? claro. El alcohol, la violencia, desmitifica un poco el hecho de que muchas veces se solía usar de justificativo, bueno, llego nervioso del trabajo, claro. bueno,
lo que hace esta cuarentena es justamente profundizar y desmitificar ese tema, que seguramente los psicólogos tienen mucho más estudio y letra para explicar esto, pero creo que entendimos todo, ¿no? Que se desmitifica ese tema y que viene con una patología, con un trastorno ya de base, que lo que hace esta cuarentena básicamente es aumentarla, profundizarla aún más. Así es, así es. Bueno, y que la línea Pero 144 a nivel nacional está disponible entonces por cualquier inconveniente de violencia de género, ¿no? Y violencia familiar. lógicamente, yo creo que los gobiernos, tanto nacional, provincial o municipales, van a tener que tomar carta en el asunto, porque hoy estamos preocupados más que nada, y es lógico que así sea, me parece y creo, por la salud mental, por este virus, pero también existe la salud mental, que muchas veces no le damos demasiada importancia porque el trajín de la vida requiere otros tiempos y no le damos tanta importancia, pero creo que esta cuarentena también va a dejar algunas cosas para plantearse de cara a lo que sigue, que supuestamente vamos y seguramente vamos a salir de esta cuarentena, y creo que ahí los gobiernos van a tener que hacer un abordaje un poco más integral que incluya, entre otras cosas, la salud mental. Así es, así es. Bueno, lo que nos va a dejar esta cuarentena, mira, el COVID nos va a enseñar un montón de cosas, principalmente la presencia, lo importante que es la presencia del Estado. Esa es la a nivel mundial, ¿no? Así es, muchísimas cosas, desde el punto de vista psicológico, sociológico, del punto de vista político. Bueno, con esto quisimos salir un poco del tema político, Claro, pero la política sigue, como lo decíamos la otra tal vez, cual, ¿no? tal Hay que cual. ver qué va a pasar ahora el lunes cuando abran los bancos, van a abrir con cierta cautela, no lo que hicieron el viernes pasado, que fue realmente, no sirvió Caótico, de nada básicamente lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ahí ya tenés algunos factores negativos del gobierno nacional dentro de este COVID-19, ¿no? tal cual. Si me permitís un segundo, simplemente ver algunas cosas políticas que han pasado que no fueron para nada buenas, ¿no? El sobreaumento de precios en la compra de alimentos que tiene que ver por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que volvió a dejar a la luz la corrupción que existe en ciertos proveedores y en ciertos funcionarios. De hecho, el presidente Fernández le pidió la renuncia a 15 funcionarios de esa área, ¿no? El ANSES, con no habiendo puesto de una forma más cómoda y regulada el tema para que los jubilados vayan a cobrar, y el presidente del Banco Central también, que no articuló las acciones necesarias para que no se amontone la cantidad de jubilados que se amontonaron la vez pasada. Tal cual. Vamos a ver cómo se comporta los mecanismos el lunes que viene, que es cuando se va a empezar a abrir parcialmente los bancos. Así es, vamos a ver, se la debo a Alberto Fernández. ¿Eh? Si pudiera volver el tiempo atrás, no sé si se presenta a las elecciones. Nadie se imaginaba esto, realmente Nadie, ¿no? él tendría que haber estado Pobre. administrando y entre otras cosas contestando a la chicana de la economía, que parece como un déjà vu, porque siempre hablan de economía, de la Claro. crisis del desempleo, de la inflación, etcétera, y sin embargo, hacerse cargo de esta cosa, yo creo que en la mente de ningún presidente, en una cuestión hipotética, si uno tendría que hacer un abanico de cosas que le podrían haber tocado, ninguno hubiera optado por esto. Sin Tal embargo, cual. No, como vos decías, esto se está manejando día a día. Exacto. así es. Bueno, Cristian, te agradecemos y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Marcelo, Sofía, hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Si es que Ahí estamos estaba. vivos. Vamos, vamos. La parte que me pega el pesimismo. No me pegues. Si es que estamos vivos, No me la digas. semana que viene no. No me digas, sí, Marcelo. ¿Hacemos pausa? Por favor, luego seguimos con más información.